Muy buenos días, Oni. Sí, gracias, Rachel. Buenos días también para ti. Un saludo también a todos nuestros colegas acá en el estudio, compañeros, y bueno, al igual que ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía a esta hora y bienvenidos a esta sección de música de esta revista. Hoy quiero hablarles de un músico que, bueno, lamentablemente falleció hace algunos años y, bueno, falleció en mayo del 99 y, bueno, estamos en mayo. No quería yo quizá que se acabara este mes sin recordarlo. Y que también, bueno, no solamente por su fallecimiento, que fue en el año 99, como dije, sino también por la huella que dejó en la música cubana, dentro de la música cubana o en un acápite tan importante y a la vez polémico durante algunos años, que es el rock, el llamado rock cubano. Quería hoy recordar a través de un disco y algunas imágenes y, bueno, hacer un poco de comentarios sobre uno de esos padres, para decirlo de esa manera. Quizá para muchas generaciones sea un desconocido, pero para nosotros que, bueno, tuvimos la suerte de conocerlo, de compartir muchísimo con él y, bueno, siempre estaremos en deuda con su obra, que es Mario Daly. Mario, que, bueno, como dije, uno de los músicos, cuando uno habla de padre fundador no quiere decir quizá que, o no quiero yo decir que haya inventado o que haya fundado o que haya sido el padre del rock en Cuba, no, pero lo digo desde ese simbolismo que a veces nos compete, ¿no? Porque fue un hombre que defendió el rock, hizo mucho por el rock, lo llevó a planos experimentales e incluso polémicos, porque recuerdo que hubo mucha polémica en torno a su obra durante algunos años, que si era muy light, que si era muy pop en algunos casos. Bueno, siempre en el arte eso es permisible, como ustedes conocen, puede ser bueno para uno, malo para otro, perfectible para muchos. Es decir, en el arte siempre vamos a estar en el centro de la polémica y eso yo creo que aviva el debate, aviva también el deseo de hacerlo mejor. Estamos viendo algunos, bueno, este material, que es un material de archivo, evidentemente, del año 94, que de un disco que les quiero comentar, les quiero mostrar como parte de ese legado y que, bueno, fue digamos, la producción más famosa de esta última etapa de Mario Daly con Monte Espuma. Mario venía de una historia, como ustedes conocen, bueno, como músico, guitarrista, compositor, productor, venía de una historia muy importante dentro de esa zona de la trova, de esa zona de la canción, de la cancionística cubana, pero se decanta muy rápido por el rock, se decanta muy rápido por lo experimental. Muchos no recuerdan este grupo que voy a contar o que voy a mencionar, yo sí lo recuerdo, lo viví gracias a la vida, ¿no? Por haberme puesto en esos momentos, en esos lugares, que fue Arte Vivo. Arte Vivo fue un proyecto muy interesante, de rupturas sonoras, de rupturas conceptuales dentro de ese panorama de los 80 en Cuba, donde, bueno, un poquito antes venían haciéndose algunas hibridaciones, para decirlo de forma académica, ¿no? Algunas mixturas, algunas mezclas entre el llamado movimiento rock cubano, que ya se venía desarrollando con fuerza, no solamente en La Habana. Recuerdo que hace algunos años estuve en Cienfuegos y un evento que se hizo en Cienfuegos al cual fui invitado y donde conocí muchísimo sobre lo que se hacía en Cienfuegos, con los Jaguares, por ejemplo, con una banda que tuvo que ver con el rock en Cienfuegos. Bueno, en otros lugares del país donde el rock se venía haciendo de una forma realmente muy en serio, a pesar de, bueno, de la carencia de instrumentos en algunos casos, bueno, el llamado movimiento aficionado, bueno, todo lo que sabemos que a veces impide que se pueda llegar a buen término con un proyecto determinado. Pero Arte Vivo fue un proyecto que hizo Mario y el cual le dio digamos, la posibilidad de poder ir moldeando, ir cambiando algunos conceptos dentro de ese rock que para muchos no era, por supuesto, el rock más, digamos, ortodoxo. O sea, Mario no hacía heavy metal, es decir, no hacía rock progresivo. O sea, él como guitarrista, como compositor y productor, él trató de ir tomando, es decir, elementos del rock, elementos tímbricos, la misma guitarra que era su instrumento, de buscar algunos motivos, o sea, algunos guiños, algunas reminiscencias sonoras sobre algunos temas, y bueno, con temas propios, por supuesto, e ir conformando una sonoridad bastante, digamos, híbrida, por así decirlo, bastante novedosa.
en arte vivo, por ejemplo, había una guitarra, violín, drums, o sea, había un sonido, por supuesto, trovadores con algunos casos, rockero en otros, pero que iba un poco cambiando ese concepto. Y luego, bueno, hace Monte de Espuma, que fue su proyecto último, porque bueno, lamentablemente en el 99 fallece, ya en lo que fueron finales de los 80, principios de la década del 90, se defendió muchísimo con este proyecto, del cual quedaron varios registros fonográficos, y bueno, este video, que bueno, vamos a ver ahí caras muy conocidas, bueno, el mismo Mario, por ejemplo, está también por ahí Suilén Milanés, lamentablemente, como ustedes conocen, que falleció hace algún tiempo. Está Robertico García también, que participó en el disco, en la trompeta. Bueno, algunos músicos que tienen que ver con... Vean, por supuesto, el concepto de arte de la época. No, este fue un disco que hizo Caribe Production, lo tengo por acá, vamos a mostrarlo en cuanto terminemos de... Bueno, ese era Mario Dali, para los que no conocen, hemos estado conversando y no hemos podido definirlo, o sea, decirlo a los televidentes, a aquellas personas que no le conocieron. Y bueno, aquí tengo el disco. Decía que fue un disco muy interesante desde el punto de vista de lo que significó Mario en el ecosistema musical de aquellos años. Este disco se hizo en el 94. Pleno periodo especial, plena llegada también a Cuba de muchísimas discográficas, aquí lo estamos viendo, de discográficas europeas, sobre todo españolas, algunas también de Venezuela que llegaron, como Arcolor, etcétera. Y bueno, aquí estamos viendo el diseño, por supuesto, tenemos que entender que es un disco del 94, no verlo con los ojos de hoy, con el diseño, con toda la... Vamos a abrir el fonograma, amigos. Tiene que ver con todo el diseño de aquella época, el disco que ven acá, bueno, la tecnología todavía no era como la que tenemos hoy día, las impresiones de los discos, bueno, no podemos juzgar con el prisma de hoy algo que se hizo hace más de 30 años. Pero bueno, como quiera que sea, es parte de esa historia fonográfica, discográfica en Cuba, y sobre todo de la manera en que, yo creo que hay que entenderlo así, en que una empresa como esta, Caribe Production, que fue, bueno, una discográfica que, bueno, hizo mucha música en Cuba. Vamos a mostrar también el librito, como me gusta mostrarle a ustedes. Caribe Production hizo muchas producciones en Cuba, lo cual habla, y creo que nos da la medida de que no iban, igual que, bueno, cuando hablamos de estas casas discográficas, creo que hay que abordar un poco el espectro, bueno, Tumi Music, Magic Music, Caribe Production, Arcolor, etcétera, y que tienen que ver con lo que, desde el punto de vista, vamos a mostrarlo, musical, sonaba en Cuba, buscaban, por supuesto, un mercado, y buscaban, sobre todo, un mercado, en este caso, mucho mercado español, o mercados españoles, de ciudades, de circuitos en Europa, donde este tipo de música pudiera gustar y pudiera tener un valor no solamente cultural, sino comercial. Por tanto, se invertía en un determinado proyecto acá en La Habana y, bueno, también eso, como quiera que sea, podría tener una repercusión. Bueno, aquí están en el diseño, como ustedes pueden apreciar, están las letras, los autores, por supuesto, los arreglos, el arreglista, aquí lo estamos viendo. Hay una participación especial en este disco de Pablo Milanés, no solamente porque estuviera Suilén, su hija, o una de sus hijas, sino bueno, porque Mario y Mario Dali y Pablo fueron grandes amigos, por tanto siempre de alguna forma colaboraban juntos, ya fuera en alguna descarga o en algún concierto que se invitaran, etcétera. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el diseño, por supuesto, dije, un disco del año 94, no podemos entenderlo quizá o juzgarlo, reitero, con el prisma de hoy día. Pero como quiera que sea, y tomo el hilo que venía desarrollando ahorita con Caribe Production, nos da la medida de cómo las disqueras que en aquel momento llegaron a Cuba, el reverso de portada, perdón, que no lo mostré, también para terminar ya con el paneo general del disco. Aquí ven todos los temas, los tracks, Yolanda, una versión que hizo Mario con su grupo, donde está invitado Pablo, como dije, toda el código de barra, todo lo que típico de la época de estos diseños de hace muchos años. Decía que en el caso de Caribe Production, y que fue un ABC en aquellas disqueras que llegaron a Cuba a partir de la apertura del mercado musical y discográfico cubano a otros actores, a otras casas discográficas foráneas, creo que marcaron un punto interesante desde la hora en punto en que pudieron grabar no solamente esto que era música experimental, música pop, música rock para algunos, trova por rock como dicen otros, a la par que grababan a los grandes fenómenos del momento, o sea, fenómenos musicales, quiero decir, aquellas expresiones musicales importantes, Alberto, el médico de la salsa, Bam Bam,
original de Manzanillo, Cándido Fabré, luego cuando se independiza, que bueno, empieza a hacer sus propias producciones discográficas con disqueras internacionales, también con disqueras cubanas. Pero bueno, ¿qué quiero explicar con esto? O decir que había digamos, una diversificación del espectro musical y sonoro en Cuba, y la había también en estas discográficas. Por tanto, no tuvieron o sea, estas discográficas no anduvieron por un solo camino, anduvieron por varios caminos. Recuerdo la Camerata Romeo, Escuela Cantorón Coralina, hablando de música de concierto, otras agrupaciones que también fueron llegando a la discografía y a estas discográficas extranjeras, internacionales, las cuales, bueno, pues también eso aportó muchísimo al desarrollo de la música cubana dentro y fuera de Cuba. Así que, bueno, me voy despidiendo, recordando a Mario Valli con esta producción discográfica, con este video de archivo, pero yo creo que como quiera que sea, es un video refrescante, una canción refrescante, y bueno, con todo lo polémico o no que pudo ser, nuestro homenaje a ese gran músico, guitarrista, productor de la escena del rock cubana, que fue y será siendo el maestro Mario Valli. Buenos días, hasta el próximo encuentro. La historia de este ritmo popular, ya hace mucho tiempo fue suceso nacional. Fue allá por los 60, en pleno carnaval, que la gente enloquecida no paraba de bailar. Excelente.